Soy Mariana Alemán y les doy la bienvenida. El día de hoy vengo a hablarles de los arquetipos de Jung. En un video anterior ya había hablado acerca de los ejes centrales de los conceptos generales de la teoría de Jung, pero los arquetipos habían quedado pendientes pues porque es un tema bastante extenso, entonces quise abordarlo en diferentes videos. Para empezar, es importante mencionar que Jung creía que para entender el inconsciente era necesario teorizar en un plano que trascendiera las cuestiones corporales. ¿A qué se refería con esto? Que no solamente teníamos que relacionar, teníamos que vincular procesos psicológicos o fenómenos psíquicos a procesos o elementos en el organismo, a cuestiones físicas y corporales. ¿Esto por qué? Pues porque pareciera que nosotros tenemos el control de lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos la batuta de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que decimos, de la manera en la que interactuamos. Sin embargo, de repente el ser humano se va a encontrar en situaciones en donde pareciera que hay una especie de fuerza, hay como un algo, hay una energía que intenta tomar el control, que muchas veces pareciera que toma el control, y entonces nos vemos en ciertas situaciones como olvidos, como omisiones, como lapsus, en el que ya le dije un nombre a otra persona, en donde ya mandé ese mensaje que no era para él, o pensemos en una situación tan banal como cuando vamos manejando, nos perdemos en nuestros propios pensamientos y no tomamos la salida que era, ¿no? O vamos en el transporte público y vamos tan encerrados en nosotros mismos que se nos olvida que ahí era donde tenemos que pasar nuestro pasaje, ¿no? Y entonces ya tenemos que rápidamente regresar a nuestro aquí y a nuestra ahora. A partir de esto y de su experiencia con los pacientes, Jung va a ubicar que hay ciertos fenómenos psíquicos que en sus pacientes no pueden ser explicados o que no están del todo relacionados con su historia de vida, que hay situaciones o que hay elementos que no pueden ser explicados únicamente con las experiencias personales, con sus experiencias como individuo, sino que en sus discursos empezó a hallar ciertos temas, ciertas ideas, ciertas historias que podían estar vinculados con otras historias. El contenido de lo que le decían sus pacientes estaba estrechamente relacionado, coincidía con otros contenidos sociales, como cuáles, como los mitos, como las leyendas, como las fantasías, como algunos temas religiosos. A partir de esto, que Jung va a ubicar un inconsciente colectivo y un inconsciente personal. El inconsciente personal es esta parte de nuestra personalidad que está estrechamente relacionada, que compete exclusivamente a nuestra historia de vida, a nuestros momentos como individuos que hemos atravesado. Pero que el inconsciente colectivo es esta parte de nuestra personalidad mucho más escondida, en niveles mucho más profundos, pero que el contenido que está ahí va a ser similar al de otras historias, al de otras personas. Lo que se encuentra ahí es lo que compartimos con nuestra especie. Justamente en el inconsciente es donde van a habitar los arquetipos. ¿Y qué son los arquetipos? Pues Jung los va a definir como factores y motivos que van a organizar los elementos psíquicos en ciertas imágenes, pero que estos no van a poder ser identificados sino por sus efectos, sino por los resultados que se tienen de ellos. ¿A qué se refiere con esto? Que los arquetipos en sí mismos va a ser un vacío. Los arquetipos van a estar vacíos. Los arquetipos son estructuras, son marcos de referencia con los cuales yo le doy un significado, con los cuales yo interpreto los elementos del exterior. Pensemos en una puerta. Una puerta que es este marco, es este espacio que me permite entrar o salir de cierto lugar, atravesar de un lugar a otro. Pero es un espacio vacío. Es este marco, es este artefacto ya sea de madera o de metal que abre y que cierra. Pero es un espacio vacío. Los arquetipos van a ser esto, va a ser una estructura, va a ser un marco por el cual yo atravieso elementos del exterior y entonces tienen un sentido para mí, tienen un significado. Estos arquetipos pues también van a guardar una relación estrecha con estos contenidos sociales. A lo largo de su teoría, Jung habló de diferentes arquetipos, de varios arquetipos, pero va a ubicar 4 arquetipos principales, 4 arquetipos importantes, que son la sombra, la persona,
el ánima y ánimos y el sí mismo. En este video voy a hablar de los primeros dos, la persona y la sombra. ¿Qué es el arquetipo de persona? Jung se va a basar de la raíz etimológica de la palabra persona. ¿Qué significa persona? Viene del latín, que significa máscara. Y hace referencia a estas obras de teatro que presentaban los griegos, donde justamente una persona se colocaba una máscara. ¿Para qué? Pues para acentuar ciertas facciones, acentuar sus rasgos de su rostro. ¿Para qué? Pues para que el público pudiera identificar cuál era el personaje que estaba interpretando. También el espacio que quedaba aquí en la boca para que la persona pudiera hablar ampliaba el sonido, ¿no? Alcanzaba mucho más espacio y entonces también el público podría identificar de dónde provenía esa voz, ¿no? De qué personaje provenía esa voz. Para Jung justamente esto es el arquetipo de persona. Es esta máscara que utilizamos ¿para qué? Para adaptarnos al mundo, para adaptarnos a la sociedad, al grupo en el que nos encontramos. Es una especie de carta de presentación que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, pero que no es necesariamente lo que somos nosotros. No es nuestra persona per se, sino que es lo que se encarga de ocultar lo que realmente somos, de salvaguardar, de maquillar, de colocarle un velo. ¿Para qué? Para que podamos adaptarnos. Esa es la función principal del arquetipo de persona, la adaptación. ¿Por qué? Pues conforme vamos creciendo, esta máscara, esta persona se va moldeando, se va ajustando, dependiendo las situaciones que vivamos, dependiendo también las personas con las que nos encontremos. Nosotros, si estamos con nuestra familia, o si estamos con nuestros amigos, o si estamos con nuestra pareja, tenemos cierto ritmo al hablar, tenemos cierta manera de movernos, tenemos ciertas expresiones faciales, tenemos cierto semblante, pero depende del lugar y de las personas con las que nos encontremos. Esta es la función del arquetipo de persona, que nos adaptemos, el sentirnos aceptados y también el saber cómo aceptar al otro. Entonces, aquí está, digamos, el truco, aquí está el juego, el meollo del arquetipo de persona, que si lo usamos correctamente, adecuadamente, entonces me va a permitir ser parte de un grupo, me va a permitir sentirme parte de una sociedad. Pero si nosotros nos perdemos en esta máscara, corremos el riesgo de también perder nuestra identidad personal, es decir, perder lo que realmente somos. Ese es el arquetipo de persona. El arquetipo de sombra es el otro lado de la moneda. Es este lado que se queda de la máscara. Es el lado oscuro, el lado oculto. Es lo que renegamos, es lo que negamos, es lo que exiliamos, es lo que tratamos de eliminar de nuestra personalidad. ¿Por qué? Pues porque lo consideramos ofensivo, deplorable, vergonzoso. Entonces, es esta parte oscura de la personalidad. Va a haber una relación sumamente estrecha entre el arquetipo de persona y de sombra. ¿Por qué? Porque mientras más se ajuste, más se moldee, más se ancle a las normas sociales nuestra máscara, mucho más fuerte, mucho más violenta, mucho más agresiva, se va a volver esta parte de nosotros, esta sombra. Se va a manifestar de manera mucho más impetuosa. Debe de haber cierta sintonía entre estos arquetipos. Necesito la persona, por supuesto, porque necesito mandarle el mensaje a mi público llamado sociedad de que, hey, yo tengo algo similar a lo tuyo. Y entonces creamos un vínculo. Pero también la sombra, aparte de guardar los elementos oscuros, los elementos un tanto siniestros de nosotros, Jung nos va a decir que en la sombra también vive parte de nuestra individualidad, vive una gran parte de lo que somos realmente nosotros. Para Jung, el conocer esta sombra es el primer paso hacia nuestra individualidad. Y no se trata de conocerla y de taparla, de cambiarla, de mejorarla. No, se trata de asumir que en nosotros coexisten fuerzas antagónicas, que en nosotros vive el bien y el mal, la luz y la oscuridad,
vive la feminidad y la masculinidad. Mientras más pronto asumamos esta coexistencia de estas fuerzas antagónicas, podemos vivir mucho más plenamente, diría yo. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima.